Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidos también a todos desde las redes sociales. Gracias porque cada semana están allí abriendo las puertas de vuestra casa y vuestro corazón para recibir una palabra práctica para nuestras vidas, porque vivimos momentos de incertidumbre y a veces momentos difíciles, pero Dios siempre tiene una palabra que responde a nuestra necesidad. Amén. Bueno, pues yo he titulado, la palabra es corta, la he titulado La humildad te lleva a ser una persona importante. Y vivimos en una época, ¿no?, de redes sociales en donde cada persona quiere hacerse un hueco, porque al final, detrás de todo aquello, lo que se esconde es una necesidad de reconocimiento o de importancia. Y vemos a nuestros hijos, adolescentes, incluso ni tan adolescentes, desde pequeños, mirando a sus influencers en las redes sociales. Yo no les voy a hablar de redes sociales porque en realidad que soy bastante, soy un dinosaurio en las redes sociales, pero quiero compartir el secreto que te llevará a ser una persona importante. Y les invito para que abran sus Biblias en Mateo 18, los versículos del 1 al 5. Dice, ¿quién es el mayor? En otras versiones dice, ¿quién es el importante? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿O quién es el importante en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Bueno, pues en este relato de Mateo, Jesús le estaba mostrando a sus discípulos qué es ser humilde y cómo se puede desarrollar la humildad. Pero empezamos diciendo que no es humildad para poder entender lo que es la humildad. Porque creo que tenemos un mal concepto de la humildad. De hecho, utilizamos mal la palabra y desde pequeños nos hemos forjado en nuestras mentes el sentido de que ser humilde está relacionado con ser pobre. Muchas veces para referirnos a una persona pobre decimos, es que esa persona es muy humilde. Y no tiene nada que ver la pobreza con la humildad. No es carecer de recursos, no es pertenecer a una clase social marginal, tampoco es ser tímido o callado, que hay personas tímidas y calladas y solemos decir, es que esa persona es muy humilde. No tiene nada que ver con esa actitud, no es tener una autoestima baja, no es nada de eso, porque la humildad es una cualidad a desarrollar. En realidad, lo que la humildad es una actitud de ser enseñable. Y Jesús se lo reveló a sus discípulos ese día a través de la analogía con un niño que puso en medio. Recordemos de que el niño, Jesús estaba hablando y enseñando como solía hacer, y donde él se ponía en lugares públicos, la gente se agolpaba a su alrededor y él utilizaba analogías para enseñar. Pues es destacable ver cómo hasta los niños estaban presentes escuchando las enseñanzas de Jesús. Este niño estaba allí y Jesús simplemente utiliza al niño, lo llama, lo pone en medio para que sean visto por todos y responde a la pregunta de los discípulos de ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y él les dice, y les responde, dice, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y entonces, ese niño, ¿qué estaba haciendo? Nada, el niño estaba allí. ¿Y por qué Jesús declaró y dijo, cualquiera que se humille como este niño? Ni el niño era pobre, ni era tímido, ni era callado, ni pertenecía a una clase marginal. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese niño estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Y por eso Jesús dijo, el que no se humilla, es decir, el que no aprende, el que no decide tener una actitud de aprender, esa es la humildad, no puede ser el más grande. Ahora bien, Jesús utiliza la analogía de los niños.
Y yo aprovecho hoy en el Día de las Madres para destacar el papel importante que tiene una madre en la vida de un niño. Sabemos de que los niños nacen y son personas desde que nacen total y absolutamente dependientes primero de su madre. Claro, de protección de los adultos, pero primero de su madre. Es totalmente dependiente de su madre. Incluso niños que han nacido prematuramente han podido sobrevivir a nacer antes de tiempo, con todas las dificultades que aquello conlleva, gracias a que sus madres los acunan, los cuidan, los abrazan, y ese calor y ese contacto maternal ha hecho que esos niños salgan adelante. Entonces, porque en realidad es muy corto lo que voy a compartir, y es impactante porque ese día que yo iba en el coche yo le decía, Señor, yo le había preguntado una vez al Señor, ¿por qué hasta en 2 ocasiones tú has dicho que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos? La primera ocasión, bueno, esta fue la primera ocasión, no fue una de ellas más bien, y la otra es cuando escuchamos la conversación de Jesús y Nicodemo, que está en San Juan capítulo 3, y Nicodemo le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, pues tienes que nacer de nuevo. Y él dice, pero ¿cómo voy a volver a ser? Yo siendo adulto, me voy a convertir en un niño, entrar en la matriz de mi madre y volver a nacer. Y en estas 2 ocasiones, claro, el Señor me hizo pensar y yo le decía, Señor, y entonces, en realidad, ¿tú por qué pones el ejemplo de los niños? Bueno, pues hemos escuchado a muchos compartirnos y decirnos que los niños son espontáneos, que los niños son, son naturales, que los niños creen todo lo que se les diga, los niños son crédulos, transparentes, exactamente, transparentes. Un niño es natural, espontáneo. Un niño pequeño todavía no ha aprendido a ejecutar la falsedad y la hipocresía, que es más recurrente de nosotros los adultos. Tú a un niño pequeño le dices, ¿qué te pasa? Y te va a decir lo que te pasa. Bueno o malo te lo va a decir. Tú a un adulto le dices, ¿qué te pasa? Y normalmente decimos, nada, nada, aunque no sea cierto, ¿no? Pues yo también le pregunté, Señor, ¿por qué? Yo quiero saberlo. Bueno, y el Señor me respondió. Cuando me lo respondió, y seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero para mí yo actué como una niña pequeña a quien se le da un dulce. Yo ese día estaba súper contenta. Yo, ay Señor, lo pude entender, muchas gracias. Y me ayudó a tomar conciencia de lo que el Señor quería decir para empezar a tomar decisiones sobre mi actitud, para empezar a decidir que la humildad es una faceta importante y que cada uno de nosotros, la humildad nos va a abrir muchas puertas y nos va a hacer más fácil también la vida. Entonces, hemos venido recibiendo aquí en la Casa Kairos unos ciclos muy bonitos, unas series muy buenas sobre la gracia y sobre la sabiduría. Y claro, yo decía, Señor, es que esta palabra es muy sencilla al lado de todo aquello que ya hemos aprendido. Y el Señor me decía, no, porque tuve un debate interno de lo digo, no lo expongo, lo comparto, y al final le he dicho, bueno, esto es algo que tú me has compartido y si ha sido bueno para mí, seguramente va a ser bueno para todos mis hermanos. Y por eso la traje para compartir. Volviendo al niño, pues el niño necesita y es totalmente dependiente de su madre en sus primeros días de nacido. En sus primeros 3, 4 y 5 años todavía es muy dependiente de sus padres, pero a partir de los 6 años los niños empiezan a necesitar menos ayuda. A partir de que ellos empiezan a caminar, a partir de que ellos empiezan a vestirse solos, incluso cuando abandonan el pañal, ¿no? El dodoti, y cuando aprenden a ir al baño solo, el niño poco a poco se va desligando de esa dependencia total. Luego nuestros hijos empiezan ya en la etapa de la adolescencia, una etapa diferente. No es que no necesiten a sus padres, por el contrario, los necesitan más, pero de otra manera. Ellos ya son más autónomos. Yo recuerdo a mi sobrina Hannah, que desde muy chiquitita, ella era autónoma. Ella tenía ganas de comer porque siempre le gustó mucho comer.
ella tenía ganas de comer y a ella no pedía, ella solita iba a la nevera, abría y se cogía. Era muy chiquitita, era más pequeña, tenía unos casi 2 años, caminaba muy bien y hablaba muy poco. Entonces, como ella, la parte psicomotora la tenía más desarrollada, ella solita, ella no era capaz de decir tengo hambre, pero sí sabía ir a la nevera, abrirlo y se cogía sus 4 danones así, venía que no podía y se sentaba y se los comía, ¿no? Entonces, ellos van empezando a ser más autosuficientes hasta que se hacen adultos y cada uno en particular decide, ¿no? En qué momento quiere desligarse, quiere zafarse de esa dependencia para empezar a ser independientes, lo que se conoce como abandonar el nido. Bueno, pues eso es más o menos el desarrollo de la vida de un niño, ¿no? Hasta que se hace independiente, y la independencia ya no es solamente de que la madre le ayude a hacer cosas, sino que queremos marcharnos para formar o empezar a vivir nuestra propia vida y formar nuestras propias familias. Pero esa independencia tiene un costo. Hay un precio también. La dependencia trae muchos beneficios y la independencia tiene un costo. Ahora bien, yo les voy a compartir mi experiencia. Desde los 15, 16 años estaba deseando que llegara mi 18 cumpleaños para poder hacer lo que yo pensaba que era, poder hacer lo que yo quiera. Tuvimos, bueno, gracias a Dios, ¿no? Mis hermanas y yo tuvimos la bendición de tener un padre, todo un padrazo, muy sacerdote de su casa, muy policía, muy policía. Y mi padre, pues, nos tenía bien cogida la cuerda. Poco no la soltaba. Y cuando yo cumplí los 18 años dije, pues yo me quiero ir de mi casa. Porque yo ya soy adulta, porque yo ya soy independiente, yo quiero ser independiente. Y me fui de mi casa. Lo que se me olvidó es que la independencia hay que pagarla. Y me fui de mi casa y tuve que volver al poco. Porque mantener una casa, pagar alquiler, comprar la comida, pagar las facturas, no era fácil. Yo no había calculado el costo de ser independiente. Aunque me gustó la experiencia, eso de no tener que estar dando justificaciones y pidiendo permisos, claro, es bueno. Yo estaba muy contenta, pero cuando veía que tenía que pagarlo todo, esta era la parte de la historia que no me gustaba. Y tuve que regresar a casa, donde nuevamente allí habían leyes, normas, y tenía que obedecer, tenía que pedir permiso, tenía que comer lo que me pusieran por delante y bueno, convivir con mi familia. Eso fue lo que me pasó y quizás a muchos os haya pasado igual, a otros no, pero a los que descubrimos la otra cara de la moneda, pues nos dimos un golpe de realidad, de que la independencia es cara, hay que pagarla. Ahora bien, cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que tenían que humillarse como ese niño, lo que en realidad el Señor le estaba diciendo a los discípulos no era que tenían que volver a su casa a ser dependientes de un padre y de una madre. Lo que en realidad les estaba diciendo es que tenían que tener la actitud de aprender como ese niño, porque los niños están desarrollando esa actitud de aprendizaje. Ahora mi marido y yo estamos estudiando una asignatura que se llama Psicología del Aprendizaje y es fascinante, de verdad, es maravilloso empezar a ver a través de la ciencia cómo nosotros somos esponjas aún de adultos, no solo de pequeños, cómo podemos desarrollar nuevos hábitos y las técnicas, ¿no? Y hay leyes que la ciencia ha descubierto como una vez que tú aprendes algo, no lo olvidas, aunque haya una curva de olvido. Y no es que caiga en el olvido, sino que cae en el desuso. Una vez que tú aprendes a llevar una bici, deja de usar la bici y cuando tienes 50 años puedes volver a montar y no se ha olvidado, solo que estuvo en desuso mucho tiempo. Y eso es maravilloso, ver todas aquellas en esa asignatura. Yo espero poder aprobar
cuando me examine, porque creo que he aprendido mucho. Y es maravilloso. Y el Señor me decía, es eso lo que tenés que rescatar. Cuando hablaba de quién es el mayor, en realidad ellos querían, los discípulos estaban hablando de importancia, en definitiva, de poder, y Jesús les habló de humildad. A la pregunta del poder, Jesús les responde y les dice, es ser humilde, es tener la capacidad de ser enseñables, de ser corregidos. Y lo que el Señor me dijo cuando iba en ese coche a mi trabajo fue, todo sueño de niño, de los niños, uno de sus metas más próximas es ser independiente. Y yo os digo que si no os volvéis como niños en el sentido de la dependencia, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y yo decía, wow, Señor, o sea, tú me estás diciendo que yo tengo que volver a ser dependiente. Una vez que he recorrido el camino de la independencia, ahora tengo que ser dependiente. Es como desandar el camino. Y el Señor me dijo que sí. ¿Algunos recuerdan la película del caso el curioso caso de Benjamin Button? Es más o menos algo parecido. Es un niño que nace con una anomalía y desde que nace tiene su cuerpo y su físico de una persona mayor, ya de un anciano. Y a medida que él va recorriendo y va viviendo, en vez de hacerse mayor, él lo que se va haciendo es cada vez más joven. Y vamos a decirlo y vamos a utilizar la película para comparar, es más o menos lo mismo. Lo que el Señor hoy nos está diciendo es que para ser humildes tenemos que volver a ser como un niño. Dejar nuestra independencia, dejar lo que conocemos y dominamos para que nos rindamos a una total dependencia. Y cuando dependemos, como los niños que dependen de sus padres, tenemos que creer, tener mucha fe, mucha confianza. Tenemos que disfrutar, tenemos que confiar, descansar. Y eso es, en últimas, lo que es la humildad. La humildad es descanso. Cuando aprendemos a depender de Dios, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Esa es la primera de los beneficios, descansos. Si soy humilde, seré libre de la ansiedad y el estrés. Mi pregunta es, ¿habéis visto a alguno de vuestros hijos estresado, ansioso, perdiendo las ganas de comer, de dormir, por pagar el alquiler? ¿O por ir al Mercadona a hacer la compra? ¿O por pagar la factura del móvil? ¿A que ninguno de ellos está estresado ni ansioso por eso? Que ese es el costo de ser independiente, ¿no? Ya tendrán esas preocupaciones de adultos. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros padres cuando éramos pequeños? Hijo, disfruta de la temporada que estás viviendo ahora, que ya tendréis tiempo para ser grandes y tener problemas de persona mayor, ¿no? Tener problemas de adulto. Pues en 1 de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el Señor me mostraba que la humildad es una posición opuesta a la soberbia, ¿no? Porque la soberbia y el orgullo lleva implícito independencia, autosuficiencia, mientras que la humildad lleva implícita dependencia. Eso es, y por eso el Señor me reveló y me dijo, claro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay otro pasaje en donde dice que Dios al altivo mira de lejos y el humilde está cerca de él. Y yo un día le pregunté, bueno, Señor, ¿y por qué tú miras de lejos al soberbio o al altivo o al orgulloso? ¿Es que tú te vas lejos? Y el Señor me dice, no, Él está siempre en el mismo lugar. Somos nosotros los que nos alejamos. Y las personas orgullosas y altivas de corazón
son las que siempre están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque se creen tan autosuficientes, yo sola lo puedo, que se alejan. De hecho, las personas muy independientes, y lo digo yo que en algún momento de mi vida lo he sido, nos hemos convertido en personas muy soberbias y muy orgullosas y muy arrogantes, porque la soberbia te dice, no pide ayuda, tú solita puedes, tú solita puedes, pero tú sola, porque nosotros los hijos de Dios podemos con su ayuda, pero solos no podemos. Hay momentos en donde necesitamos pedir ayuda, y entonces el altivo de corazón, Dios los mira de lejos. ¿Por qué? Porque de tenerlos aquí, se van lejos y Dios los mira pues de lejos. Como hacía mi madre cuando yo me fui de casa. Claro, yo me fui de casa, pero cada 2 o 3 días, como estaba ahí pegadita, también iba a casa de mi madre. La humildad te hace o te regala el abrazo de Dios, la cobertura de Dios. Recordemos la serie de la gracia, ¿no? La gracia es un vestido. Es un paraguas, la gracia es una cama donde podemos descansar, la gracia es un toldo, ¿no?, que nos protege, pero tenemos que tener humildad para poder estar cerca de esa protección. Un día el Señor me mostró que Él está así con los brazos abiertos, ¿no?, en el Salmo 91, y que todos los que estuvieran bajo su sombra, ¿no?, bajo la sombra de sus alas, allí encontrábamos seguridad. Pero claro, Él me mostraba, dice, yo tengo los brazos abiertos, extendidos, todo el que esté debajo de mi sombra, haya la protección y la seguridad. Pero aquel que se resiste a entrar, porque recordemos de que Él nunca coartará nuestra voluntad, el que se resiste a entrar está a expensas de lo que pueda venir, de los peligros, porque la protección está debajo, está juntito a Él. Entonces, el primer beneficio es que vamos a poder descansar. Filipenses 4, versículos del 6 al 7, dice que somos libres de la ansiedad cuando recurrimos a Él en oración. Cuando descargamos, Él nos da descanso. Y dice que cuando presentamos nuestras cargas en oración, Él trae descanso a nuestra mente y a nuestro corazón. La oración acompañada de fe es el mejor antidepresivo y ansiolítico que tenemos los hijos de Dios. Mejor que cualquier pastilla. Y es de verdad una oración cargada de fe. Porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. No son las lágrimas, que a veces creemos que por llorar mucho delante de Dios, Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón. Y no, porque también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En segundo lugar, la humildad nos ayuda a ser una persona importante, influyente y poderosa. Detrás de la pregunta de los discípulos, lo que se escondía era, ¿quién va a ser el poderoso? ¿Quién va a ser el importante? Y la palabra poder es una palabra muy buena, a todos nos gusta. A todos nos gusta sentirnos en una buena posición, una posición poderosa o de ventaja frente a otros. Eso es bueno. Los estudiantes, en mi época de estudiante, yo quería estar siempre de las mejores de mi clase. Yo quería siempre estar, en mi época, en los colegios, utilizaban un día al mes, más o menos, una jornada que se llamaba izar la bandera. Los colombianos saben, izar la bandera. Y lo que hacían era que públicamente exponían a los mejores niños de cada clase, los hacían salir adelante, nos ponían una chapita con la bandera, con los colores de la bandera, y nos cantaban el himno nacional. Y todos estábamos deseando que el día que llegara la izada de bandera, nuestros nombres estuvieran en esta lista. Y eso nos hacía sentir importantes. En algún momento, todos queremos y necesitamos ese reconocimiento. Es importante. A ver, hoy, el Día de las Madres, es un día importante, ¿no? Es un día donde ellas se sienten guapas, se sienten poderosas. ¿Por qué? Porque son importantes en sus casas. Es increíble. Solo hasta cuando nuestra madre no está, es cuando sabemos cuán importantes son. Yo recuerdo de pequeña, mamá y papá
salían mucho a visitar la familia y cogían la moto y se iban y nos dejaban a las 3. Y yo, hasta que ella no estaba lejos, no me daba cuenta lo importante que era para la casa. Sobre todo porque nos teníamos que hacer de comer. Y yo decía, ay, mi mamá, no nos damos cuenta de cuán importantes son, sino hasta que nos faltan. Así que todos los niños también necesitan sentirse importantes. ¿Y cuál es el secreto? Pues el secreto es la humildad. Es mantener una actitud de aprendizaje, no de que yo ya lo sé todo, de que yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer porque es que yo ya solita lo puedo todo. La evidencia, donde más se evidencia la humildad en una persona, es en un puesto de autoridad, es en un puesto de poder. El señor Robert Ingerson, que era un orador, fue un orador del siglo XIX, expresó con estas palabras lo que es la humildad. Si quieres saber cómo es realmente alguien, dale poder. Si quieres saber cómo es realmente alguien, dale poder. Y en este sentido, Moisés fue un magnífico ejemplo de humildad. Y vamos a ver 2 episodios de los muchos que encontramos sobre Moisés, por lo cual la Biblia lo nombró o le dio el título de ser el hombre más manso, humilde. Fue un hombre muy humilde. El primero de ellos fue cuando su suegro Jetro vino a visitarlo. Y dice que cuando vino a visitarlo, eso está en Éxodo 18, los versículos del 1 al 20, por si quieren tomar nota y en casa leer la historia. Jetro viene, visita a su suegro y ve que él era un hombre ya anciano, que tenía mucho trabajo, que se sentaba desde que salía el sol y el sol se ocultaba y él estaba sentado juzgando las causas del pueblo. Todo lo que pasaba en un pueblo de cerca de 1 millón de personas pasaba por las manos de Moisés. Él tenía que hacer de juez, de líder. Y Dios le había dado un cargo de mucha autoridad, de mucho poder. Delegó en el poder porque lo nombró el caudillo del pueblo de Israel. Y cuando Jetro ve a su yerno cansado, fatigado y que además no le prestaba atención a su familia, a su mujer y a sus hijos, porque el pueblo le demandaba todo el tiempo, pues Jetro le dice, habla y le dice, mira, tú no lo estás haciendo bien. Yo voy a parafrasear la escena que relata Éxodo 18 y le dice, yo creo que como lo estás haciendo no es la mejor manera. Yo creo que tú debes, y le dio un consejo, tú debes de buscar hombres, y le dio un perfil de esos hombres, cómo tenían que ser. Le dice, para que te ayuden y para que el pueblo recurra a ellos si los casos no son importantes. Si el caso fuera muy, muy, muy importante, ya pudiera venir a ti. ¿Y qué cree que hizo Moisés? Escuchó. Para aprender, para ser enseñables, la primera cualidad que tenemos que desarrollar es la de saber escuchar. Oír no, escuchar. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar, y eso lo saben muy bien las madres. Una madre le dice algo a su hijo y cuando el niño no quiere escuchar lo que le dice su madre, está callado, está escuchándola y está así, sí, pero en su mente yo haré lo que a mí me dé la gana. Eso no es. Hay que escuchar. Jetro escuchó lo que le dijo, Moisés escuchó lo que le dijo su suegro, tomó nota, lo meditó y lo puso en acción, porque fue un buen consejo. Y díganme, a que si estuviéramos en la posición de Jetro, sería intimidante, ¿no? Ir donde todo un caudillo, donde una persona tan poderosa, a darle un consejo. La posición de Jetro tampoco fue buena, y aún así fue un hombre valiente que demostró amor por su yerno, porque se preocupó y lo vio tan cansado, ¿no? Tan absorbido, tan falto de energía, bueno, y le dio un buen consejo.
Y este hombre tan importante lo escuchó y aceptó el consejo. Otro caso. El otro caso lo encontramos en Números capítulo 27. Y fue cuando muere Zelofead y él no había engendrado varones, sino solo mujeres. Y en la ley contemplaba de que la herencia, la heredad, solo podía pasar al hijo varón. Las mujeres no recibían heredad. Entonces, estas dos mujeres vienen donde Moisés a consultarlo y a decirle, mira, es que no es justo que se vayan a quedar la parte de mi padre, que habrá trabajado para ello y era suya, y nosotras como sus hijas tenemos derecho, algo tienes que hacer. Habían pasado alrededor de 40 años en donde Moisés había estado como único líder del pueblo de Israel. Y quizás, creo no me voy a equivocar, que si vemos a líderes en el mundo que llevan 40 años gobernando, precisamente de humildad, no están vestidos. Precisamente de escuchar consejos, no están ellos como por la labor. Quizás se caractericen más por estar aferrados al poder a base de crueldad, ¿no? Son allí dictatoriales. ¿Y por qué no pensar de que a Moisés le pudo haber pasado lo mismo, no? Sin embargo, este capítulo de número 27 nos muestra a un Moisés humilde que dijo, vale, no sé cómo lo vamos a hacer. Yo siempre me he ceñido a la ley. Déjenme que lo voy a consultar con Dios. Dice que él se fue y le consultó al Señor. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Porque por ley y ciñéndonos a la ley, no habían varones para quedarse con la tierra. Pero la humildad además revela justicia. Además, la humildad revela justicia. Y él, bueno, el Señor le dice, sí, concédeles lo que están pidiendo. Es de justicia que las tierras que pertenecían a su padre se queden en su casa. Y las chicas, las dos hermanas, recibieron la herencia. Entonces es impactante porque nosotros, claro, leemos una historia que leemos y se nos pasa por alto muchos detalles. Pensemos si nosotros tenemos en nuestras manos la autoridad de hacer y de decir leyes, de porque Moisés pudo haber cambiado la ley o Moisés pudo haberse aprovechado de la ley. Incluso Moisés pudo haber dicho, pues ni para ti ni para ti, para mí. Claro, también lo pudo haber hecho porque él tenía el poder para hacerlo, pero aún así fue un hombre tan humilde que no se apartó nunca de la presencia de Dios, que tuvo temor de Dios de actuar mal y dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Lo que tú me digas que haga, eso voy a hacer. Y la decisión, créanme, que tampoco fue fácil, porque allí habían muchos hombres guerreros, que la mayoría de hombres del pueblo de Israel eran guerreros, combatían, defendiendo el pueblo. Estos hombres, que eran los hermanos de Zelofead, se querían quedar con las tierras. Yo me puedo imaginar allí a Moisés rodeado de aquellas personas, de aquellos hombres hechos todos una furia. Y el papel tampoco tuvo que haber sido fácil. La decisión fue difícil. Y aún así, él decidió hacer lo correcto y hacer lo que Dios le había demandado, que era entregarle la tierra a las hijas de Zelofead. Pues bien, para terminar, ese día yo entendí, cuando iba en el coche, entendí que yo le dije, Señor, tú me estás pidiendo que renuncie, pero no porque sea malo para mí. Cuando Dios nos pide muchas veces que renunciemos a cosas, no es porque Él sea un Dios caprichoso, es porque Él sabe lo que más nos conviene. Él siempre nos demanda más y que tomemos buenas decisiones porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Y yo le decía, Señor, entonces tú me estás diciendo que aún no soy lo suficientemente dependiente de ti para poder llegar a hacer cosas importantes. Y me dijo, así es. Necesitas una total dependencia para poder llegar a hacer cosas importantes, no para sentir
sentirnos importantes, porque el importante siempre va a ser Él, sino para que Dios nos pueda utilizar, para que Dios pueda confiar en nosotros y poder hacer cosas importantes. Y yo le decía, bueno, Señor, tengo que rendir tantas cosas. Y me dice, pero además, mira el lado positivo. Aprende de los niños, que ellos disfrutan. A veces nos hacemos adultos y como adultos olvidamos. Una de las cosas que más rápido soltamos es las ganas de disfrutar o de disfrutar con poco. Los adultos nos llenamos de tantas metas y nos desenfocamos o nos enfocamos solo en deudas, en pagar, en dinero, en trabajar, que se nos olvida que Dios también quiere que nosotros disfrutemos. Que disfrutemos como los niños, que volvamos a ser espontáneos como ellos, que volvamos a ser crédulos como ellos, que ellos descansan por la noche, duermen toda la noche. Yo no creo que ninguno de ustedes tenga un niño que por la noche tenga insomnio porque no se ha pagado el alquiler, el agua, la luz. Ellos duermen tranquilamente sabiendo que tienen padres que van a responder por lo que ellos necesitan. De la misma manera nosotros, ¿no? Tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre justo y tenemos un Padre fiel. Así que la decisión es nuestra de abandonar tanta independencia, porque además, hermano, el hombre que es independiente de Dios le va mal. El hombre, las naciones que se han hecho independientes y le han dado la espalda a Dios, no van bien. Lo podemos ver. Si tenemos un poquito de sabiduría y un poquito de miras, miramos a nuestro alrededor, miramos cómo es el tiempo que estamos viviendo y pidamos al Señor que seamos entendidos de los tiempos, como dice la palabra, entendidos de los tiempos, para que tomemos buenas decisiones, sabias decisiones, como aquí en esta casa Kairos nos están enseñando, y para que hoy la palabra que nos dice que volvamos a ser como niños dependientes, y entonces el Señor no le va a importar usarnos para cosas importantes. Amén.